A nosotros nos tocó el capítulo quinto, que se llama de las obligaciones de edad. Iniciaremos por la prestación de un bien, que viene en el artículo 7.256 y nos lo presenta en tres supuestos: la traslación de dominio de un bien cierto, la transmisión temporal de uso, goce de un bien cierto y la restitución de un bien ajeno. Y bueno, un bien cierto es aquel que es como tiene que ser, es específico y no hay manera de una equivocación. Luego, el acreedor de bien cierto, que viene en el artículo 7.257, el acreedor de bien cierto no está obligado a recibir otro aun cuando sea de mayor valor. Es decir, cuando ya se estableció un bien, no hay manera de que se reciba otro aun y cuando ese bien sea de mayor valor que el que ya se especificó. Y bueno, por último, de los que me tocó a mí, el bien cierto y sus accesorios, que viene en el artículo 7.258. Y este comprende la de entregar sus accesorios según el pacto en contrario o de las circunstancias de... Bueno, compañeros, continuamos con el artículo 7.259, que habla de la enajenación de bienes ciertos y determinados. El artículo dice que en las enajenaciones de bienes ciertos y determinados, la traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes por medio efecto del contrato, sin dependencia ni tradición, ya sea natural o simbólica. Un ejemplo de esto puede ser que, supongamos que mi compañero Javier me vende a mí un automóvil, cualquiera, y con ciertas características, color rojo, cierta, no sé, numeración, modelo, todo eso. Y la propiedad del vehículo se me transfiere a mí, sin necesidad de realizar la entrega física del automóvil, ya que la ley considera suficiente la formalización del acuerdo entre las partes. El siguiente artículo es el 7.260, que nos habla de la transferencia de la propiedad. Dice que en las enajenaciones de alguna especie indeterminada, la propiedad no se transfiere sino hasta el momento en que el bien se hace cierto y determinado. Ahí es como un intercambio. O sea, si yo le compro un teléfono a Javier, la entrega de teléfonos tiene que dar en el momento para que se valide la obligación. El siguiente artículo, que es el 7.261, menciona que en el caso del artículo que precede, si no se designa la calidad del bien, el deudor cumple entregando uno de mediana calidad. Esto se refiere a que en el momento que Javier me quiera vender, no sé, con su teléfono, me tiene que decir en qué condiciones viene. Ya si yo no pregunto, él me lo puede entregar en una mala calidad y se puede dar por cumplida la obligación. Continuamos con el artículo 7.262, que es pérdida o deterioro de un bien objeto de la obligación. Este se sitúa en los casos de que la obligación de dar el bien cierto se pierda o se deteriore en poder del deudor. Estas reglas se van a presentar las siguientes. 1. Si la pérdida fue por culpa del deudor, esto se podrá decir que pues, fue cuando el deudor perdió la cosa. Seguimos con si el bien se deteriore por culpa del deudor, el acreedor no podrá optar por la rescisión del contrato y el pago de daños y perjuicios, o recibir el bien en el estado en que se encuentra y exigir la reducción del precio o pago de daños y perjuicios. Esto nos quiere decir que pues, si el bien lo pierde el deudor, pues él tendrá que hacer el pago de los daños y perjuicios. La tercera es si el bien se perdiere por culpa del acreedor, el deudor quedará liberado de la obligación. Esto nos quiere decir que cuando pues, el acreedor perdiera ¿cómo se puede decir? El bien, pues el deudor quedará libre de la obligación. Otra, si el bien se deteriore por culpa del acreedor,
en el estado que se hallase. Esto podría decirse que si el bien pues pierde o se deteriore, pues el acreedor tendrá que pues tiene la obligación de reponerlo, así como estuviese bien desde el inicio. Nos vemos como si el bien se perdiere por caso fortuito o por fuerza mayor, la obligación queda resuelta y el daño sufriría la pérdida, a menos de que otra cosa se haya convenido. Esto nos quiere decir que pues si el bien se perdiera, la obligación quedaría resuelta. Continuamos con el artículo 7.263, que dice la presunción de la culpa del deudor. Dice, la pérdida del bien en poder del deudor se presume por culpa suya, salvo prueba en contrario. Aquí pues les voy a dar un ejemplo que dice que el deudor tiene en su poder un vehículo, que en su propiedad es acreedor como parte de una garantía para un préstamo. El deudor pierde el vehículo o en un accidente de tráfico y pues ahí ya no se hace cargo ni ¿cómo se llama? El deudor. Vamos a seguir con el artículo 7.264, que es la obligación de proceder de un delito. Dice que el artículo dice que cuando la deuda de un bien cierto y determinado procediere de delito o falta, no se examinará el deudor del pago en su precio, cualquiera que hubiera sido el motivo de la pérdida, a no ser que, habiendo ofrecido el bien al que debía recibirlo, no haya aceptado. O sea, eso quiere decir que si alguien debe devolver un bien por un delito y este se pierde, o sea, sigue debiendo el valor del bien. O sea, un ejemplo es que si Pedro se robó un reloj y ya lo tiene que devolver, pero se pierde antes, sigue obligado a pagar el precio del bien. El artículo 7.265, que es la sección de derechos y acciones sobre el bien. Este dice que si el deudor de un bien perdido o deteriorado sin culpa suya está obligado a ceder al acreedor cuantos derechos y acciones tuviere para reclamar la indemnización a quien fuera el responsable. Si un bien se pierde sin culpa del deudor, se debe ceder al acreedor del derecho a reclamar una acción. O sea, si Luis debe entregar una bicicleta pero se pierde antes, se la roban, María, que es la acreedora, tiene todavía derecho a reclamar al seguro o a quien robó la bicicleta. Continuamos con el artículo 7.266, que dice formas de pérdidas del bien. La pérdida del bien puede verificarse: 1. Pareciendo o quedando fuera del comercio. 2. Desapareciendo de modo que no se tenga que... Continuamos con el artículo 7.266, que dice formas de pérdida del bien. La pérdida del bien puede verificarse: 1. Pareciendo o quedando fuera del comercio. 2. Desapareciendo de modo que no se tenga noticias de él o no se pueda. Aquí pues un ejemplo puede ser que un automóvil se destruya por completo en un accidente de tráfico. El bien, el automóvil, que ya no pueda ser reparado ni utilizado, por lo que se considera que se ha también continuamos con el artículo 7.267, que dice bien designado solo por un género y cantidad. Cuando la obligación de dar tenga por objeto un bien designado solo por un género y cantidad, luego que se individualice por la elección del deudor o del acreedor, se aplicarán las reglas de pérdidas o del anterior. Un ejemplo: una empresa compra 500 metros de tela. Especifican un tipo de tela y posteriormente la empresa selecciona el rollo específico de la tela o de la que van a comprar. A partir de esa elección, el rollo de tela se individualiza y si dicho rollo se pierde o se deteriora, se aplican las reglas sobre la responsabilidad por la pérdida o deterioro del bien.
Continuamos con el artículo 7.268, enajenación con reserva de la posesión, uso o goce. En esta, la enajenación con reserva de las siguientes: uso, goce o del bien, hasta cierto tiempo se observarán las siguientes reglas que debe tener. Si el convenio se estará a lo estipulado. Esto nos dice que pues a lo que diga el convenio se debe de realizar conforme al convenio. Esto después, si la pérdida fuera por culpa de alguno de los contratantes, el importe será de su responsabilidad. La otra es, aparte del convenio o de culpa, cada interesado sufrirá la pérdida que le corresponda. O sea, si no hay convenio, pues cada interesado pues pierde lo que pues tenía estipulado en el convenio. Después nos vamos a si la pérdida fuera parcial y las partes no convinieren en la disminución de sus respectivos derechos, el juez lo determinará. Esto nos dice que pues si no hay convenio entre las dos partes, se tendría que involucrar un tercero para resolverlo, y en el caso pues sería el juez quien va a realizar esa acción. Continuamos con el artículo 7.269. Riesgos a cuenta del acreedor. En los contratos en que la prestación del bien no importe la traslación de la propiedad, el riesgo será siempre de cuenta del acreedor, a menos que intervenga culpa o negligencia de la otra parte. Un ejemplo podría ser que si alquilas un auto, el riesgo es tuyo, salvo que el daño haya sido por un defecto no informado por el dueño. El siguiente artículo es el 7.270, presencia de culpa o negligencia del obligado. Hay culpa o negligencia cuando el obligado ejecuta actos contrarios a la conservación del bien o deja de ejecutar los que son necesarios para ello. Un ejemplo pues sencillo y práctico podría ser cuando tú tienes que cuidar algún bien y por alguna lo dejas en algún lugar inseguro y por algún motivo se daña o se pierde, eso se considera negligente. Continuamos también con el artículo 7.271, que dice varios obligados a prestar el mismo bien. Si fueran varios los obligados a prestar el mismo bien, cada uno de ellos responderá proporcionalmente, excepto cuando 1. Cada uno de ellos se hubiera obligado solidariamente. 2. La prestación consiste en bien cierto y determinado que se encuentre en el poder de uno de ellos, o cuando dependa de hecho que solo uno de los obligados pueda prestar. 3. La obligación sea indivisible. 4. Por contrato se ha determinado otra obligación. Y algún ejemplo es si en un contrato se especifica que el deudor será responsable del 70% del valor del bien y el otro del 30%. Entonces, a pesar de la obligación, sea de varios o cada uno, responderá